Con Unreal Engine 5.7 el sistema de materiales al parecer ya cambió. Ahora pasamos de ocupar el sistema de Legacy a ocupar el sistema de Substrate Materials. Substrate como sustratos. Eso creo que ya nos da una introducción de lo que significa esto, en donde ya no trabajamos con un sistema PBR tradicional, sino que empezamos a trabajar entendiendo la física de los materiales desde su interfaz, el medio, cómo interactúan cada una de estas capas entre sí y cómo podemos mezclar materiales de manera horizontal, vertical e incluso controlando el peso o el espesor de cada uno de estos elementos. Este sistema, si bien ya se había empezado a introducir desde versiones anteriores, desde la versión 5.7 ya lo tenemos activado por defecto. Así que vamos a ver en este tutorial con estos tres ejemplos cuáles son los operadores que ya nos van a permitir crear materiales que son o eran muy avanzados y complejos. Con pocos nodos vamos a lograr resultados que de manera sencilla son avanzados. Por ejemplo, este vidrio empavonado, incluso mezclado con otro vidrio que pudiese tener menor rugosidad o incluso podría tener un normal map mezclado, fíjense, sin ningún problema la transición. También vamos a ver el cómo, tomando esta misma base, podríamos generar un material con un aspecto iridiscente. Este aspecto que usualmente podemos ver en burbujas o en una poza de agua con una pequeña película de aceite. Así como también vamos a ver este alucinante efecto del glint que usualmente se ocupa o se ve en la industria automotriz sobre algunos materiales metálicos que están cubiertos por un clear coat que antes en el Legacy System pudiese ser bastante complejo de lograr al mezclar dos shading models, para luego un bonus track para quienes se quieran quedar hasta el final y revisemos cómo generar este efecto de camaleón, donde según el ángulo de la luz o el ángulo del objeto vamos teniendo destellos o reflejos más bien de distintos colores. Espero que este video, si bien asume que tienen un conocimiento básico sobre Unreal Engine y sobre el trabajo con materiales utilizando el Legacy System, creo que va a demostrar cómo con pocos nodos podemos lograr efectos o materiales muy avanzados, a diferencia de lo que ocurría con el sistema anterior. Quédense y veamos cómo es este nuevo sistema. Desde la versión 5.7 nosotros ya tenemos Substrate activado por defecto. De hecho, si nos vamos a Edit, Project Settings y acá buscamos Substrate, se van a dar cuenta que en la sección de Substrate, que bueno, está dentro de Rendering, vamos a tener Substrate Materials activado. Probablemente ustedes también lo vean de este modo. La única diferencia entre el proyecto que probablemente puedan abrir como proyecto nuevo y el proyecto que yo tengo es que el GBuffer format está cambiado. Por defecto viene el Blendable GBuffer seleccionado y yo estoy ocupando el Adaptive GBuffer. ¿Cuál es la diferencia? El Blendable GBuffer es la opción que viene por defecto activada para tener una optimización mucho más profunda del sistema de Substrate. De hecho, el Blendable GBuffer está pensado para proyectos que tienen que salir en plataformas como low-end de hardware, para optimizar aún más el cálculo de los shaders. Pero si nosotros queremos aprovechar al máximo las opciones de composición y de trabajo con Substrate, yo les recomiendo que cambien el GBuffer format a Adaptive GBuffer. Esto nos va a abrir algunas opciones que vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, el fuzz y los glints, que son estos pequeños brillos que tenemos, por ejemplo, en los materiales de metálicos de autos. Así que esa es alguna diferencia que yo les recomiendo que si quieren seguir el tutorial, tienen que cambiar acá a Adaptive GBuffer. Probablemente les va a salir acá abajo una opción de que tienen que reiniciar Unreal y cuando ya se reinicie ya vamos a estar ocupando los mismos settings.
Una vez que el proyecto se haya reiniciado, si ustedes crean un material nuevo, acá vamos a poner un material de prueba solamente para poder explicar lo que les quiero mostrar. Piense que nuestro material de salida o de resultado es igual a lo que estamos acostumbrados con el sistema Legacy. Tenemos los mismos canales, pero al final tenemos un canal nuevo que se llama Front Material. Este, este input, de alguna manera, lo que está haciendo es que está esperando a ver si es que nosotros ocupamos alguno de los slabs, que son pequeños bloques que nos permite trabajar de manera como, en términos como de composición, los materiales, que es de alguna manera la gracia de Substrate. Fíjense que cuando yo ponga Substrate, aquí me empiezan a salir todos los nuevos nodos que están asociados a Substrate. Acá tenemos algunos que son más específicos para calcular lo que antes nosotros hubiésemos esperado de distintos shading models. También tenemos building blocks, tenemos algunos nodos para hacer conversiones, extras. Y acá, cuando ya llegamos a helpers o operators, son algunos de los nodos que vamos a ver en este tutorial y que se van a dar cuenta que cuando yo los lleve a mi Material Graph, va a cambiar la manera en que este nodo de resultado se va a comportar. Entonces, fíjense que yo acá voy a poner un substrate slab. En este momento no tengo ninguna diferencia. Pero en el momento que yo conecte el output de salida de este substrate slab al front material, fíjense cómo el nodo de resultado ya cambia y entiende que vamos a trabajar con todo un flujo de substrate y que no vamos a trabajar con el flujo de del legacy system. Ahora, nosotros podemos, si se fijan, podemos activar o desactivar esta conexión y podemos ir y volver de alguna manera con un sistema u otro. Pero hasta el momento tenemos que elegir uno de los dos sistemas, no es que se puedan combinar. ¿Por qué? Fíjense que yo voy a volver a conectar el substrate slab a mi front material y una vez que yo me pongo a ver en el panel de detalles el material domain y el shading model, fíjense que está bloqueado. A diferencia de lo que teníamos antes, si yo me devuelvo, fíjense que tomo nuevamente el nodo de resultado y fíjense que todavía tengo la opción de decir si es una superficie, va a ser volume, post-process y así sucesivamente, así como también puedo cambiar todavía el shading model. Puedo ocupar el default model, subsurface, clear coat, pelo, ¿sí? Lo que sea. Nuevamente, conecto esto al front material y pierdo esas opciones. Pero en realidad, ¿las pierdo? No, en realidad no es que se estén perdiendo. La diferencia está en que este sistema es tanto mejor, tanto más robusto, que no es necesario que estemos encerrados en un sistema u otro, sino que se pueden combinar sistemas. En el sistema anterior, por ejemplo, era muy difícil combinar, por ejemplo, un subsurface scattering con un clear coat. Era complejo si es que no imposible. En este caso, solo basta combinar distintos slabs, como los vamos a empezar a ver más adelante, para nosotros combinar distintas tipologías de materiales. Entonces, fíjense que acá yo lo tengo bloqueado y cuando yo lo corto, lo vuelvo a activar y se me devuelve. ¿Sí? Esto es solamente para validar el que, de alguna manera, cuando empezamos a trabajar con Substrate, nos tenemos que mantener en el sistema de Substrate y viceversa. Si estamos ocupando un flujo de Legacy System, nos quedamos en el Legacy System. Ahora, para entender de mejor manera qué son estos slabs y cómo se combinan los materiales, qué es un material, voy a hacer unos esquemas. Espero disculpen mis dibujos, pero creo que van a ser suficientes para que podamos entender los conceptos clave que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con Substrate Materials. Primero tenemos el concepto de slab. ¿Qué es un slab? Un slab es un bloque. Si nosotros pensamos la combinación de distintos materiales, nosotros tenemos el bloque de un material, tenemos otro material que se pueden combinar de manera horizontal, ¿cierto? O tenemos materiales que se pueden combinar de manera vertical. Este sería material 1, material 2, y este también puede ser material 1 y material 2. Y esto sería una combinación vertical, sería de arriba hacia abajo. Ahora, si nosotros hiciéramos un zoom a todo este sistema,
nosotros llegaríamos a algo como esto. Cada material está compuesto de dos partes principales. De alguna manera, nosotros vamos a tener primero la interfaz, interfaz, o vamos a tener el medio. Y cada uno de estas partes, de cada uno de estos slabs o bloques, va a tener relevancia para la manera en que nosotros construimos nuestros materiales. La interfaz, una de las principales atributos que va a tener es el F0 o F90. ¿Qué es eso? F0 es cuando nosotros tenemos una esfera y tenemos acá, por ejemplo, nuestra cámara. Y el F0 va a ser la línea perpendicular que llega hacia nuestra cámara desde el punto de contacto. Este es nuestro F0. Entonces acá le voy a poner F0. Y el F90 es la línea que desde nuestra cámara va hacia nuestro lente. Ahí me saltó un poquito, pero acá asumamos que es 90 grados, ¿cierto? Y este sería nuestro F90. Estos dos atributos tienen un impacto mayor en la interfaz. Pero hay otros atributos que tienen que ver con la parte del medio. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la interfaz? Nosotros estamos viendo ahora solamente esta parte. Esta parte es la que estamos viendo acá. Y ahora vamos a ver el medio. El medio, ¿cómo sería? El medio, nosotros vamos a tener este espacio. Vamos a asumir que nosotros ya vimos esta parte, que es la interfaz. Y el medio es cómo la luz va a entrar a través de la interfaz, la va a pasar, va a entrar al medio y cuánto entra y cómo se distribuye a través del medio. La luz puede entrar en una distancia y también puede entrar de algún modo con algún tipo de longitud de onda que le va a dar el color. Esto es lo que dentro del sistema de substrate se conoce como mean free path. Y para trabajar este nuevo concepto, nosotros vamos a tener algunos nodos que nos van a permitir entender o hacer más lógico para nuestro entendimiento desde una perspectiva artística el qué color queremos darle a este rayo de luz que va a penetrar en el material. Entendamos lo que es como un subsurface scattering, pero con una terminología que está más asociada al modelo de BSDF. Ahora, volviendo al Material Editor, nosotros vamos a tener estos operadores que si ustedes buscan entre los nodos, buscan Substrate Operators, fíjense que acá vamos a tener distintos operadores que nos van a servir para mezclar alguno de estos slabs o bloques o placas. Nosotros estábamos hablando de una mezcla horizontal, una mezcla vertical, y como hay otro operador que usualmente vamos a ocupar con el substrate vertical, porque nos va a ayudar a generar una mezcla que seguiría este esquema. Miren, nosotros en el Horizontal Blend, nosotros hablábamos de combinar dos materiales que sería algo así. Material 1, material 2. Material 1, material 2. Y esta mezcla de materiales se daría de modo horizontal y que nosotros ocuparíamos o manejaríamos más bien usando el mix. Que este mix puede ser ocupando, por ejemplo, una textura. Entonces, de este modo nosotros mezclamos dos texturas de manera horizontal, que de hecho en el Legacy System era algo que generalmente entre materiales dieléctricos o conductores y no conductores
generaba una especie como de halo, como de silueta que no se veía bien. Ahora van a ver que la interpretación de los materiales ahora a nivel de pixel tiene un nivel de precisión muy alta y que es básicamente imperceptible. Y por otro lado tenemos el vertical layer, que el vertical layer sería algo así. El vertical layer sería, nosotros tenemos material 1 y tendríamos abajo otro material, ¿cierto? Pero, ¿para qué nos serviría este coverage weight? Si yo hiciera, por ejemplo, que todo el bloque de abajo sería nuestro material 2, espero que esto se entienda. Entonces, todo esto es nuestro material 1, que es el top, voy a poner top mejor, top, top, top. Y acá abajo le voy a poner bottom y bottom. Entonces, nuestro coverage weight, de alguna manera lo que hace es decirle en qué partes vamos a perder espesor de nuestro material de arriba para que nos deje ver el material de abajo. Hay algunas otras sutilezas y controles que se pueden hacer ocupando el Substrate Vertical Layer, pero que eventualmente van a quedar más claros cuando construyamos el material. Entonces, ¿cómo sería ocupar realmente estos operadores junto con el nodo de salida? Voy a eliminar por el momento, o más bien vamos a mover estos nodos de operadores como el vertical y el coverage, y nos vamos a concentrar primero en el horizontal, que creo yo que es el más sencillo. Voy a duplicar este nodo y nosotros tendríamos algo así. Vamos a tener un nodo de background, uno de foreground, y esto lo vamos a tirar al front material de nuestro resultado. Fíjense que el primer slab tiene un BSDF que está marcado con verde en el lado izquierdo. Y el segundo slab tiene un BSDF marcado en el lado derecho, que es justamente una combinación horizontal. De alguna manera, esto ya nos muestra un esquema de cómo nuestros materiales se van combinando. Y nuestro operador mantiene los mismos colores. Dice el background, que sabemos que es el material o el slab que está acá arriba, es el color celeste, y el foreground es nuestro segundo slab que está acá abajo, que está en el lado derecho y que está acá en el esquema, nos muestra que es el slab del lado derecho también. Fíjense que esto igual nos ayuda a entender de manera esquemática y un poco más intuitiva cómo se están combinando nuestros materiales. Del mismo modo, yo puedo hacer esto ocupando el vertical operator. Voy a conectar este al top, voy a conectar este al bottom y este lo voy a conectar al front material. Fíjense que está haciendo el esquema también de este nuevo operador. El primer slab está ocupando el primer bloque de arriba, el segundo slab está ocupando el bloque de abajo, y el vertical layer nos está diciendo que el top está sobre el material que en este caso estaríamos transmitiendo en el input de bottom. Esto es bastante útil y de hecho nos va a servir más adelante cuando empecemos a ver ahora con ejemplos cómo este nuevo sistema es más intuitivo, es más robusto, nos permite combinar y mezclar materiales con un entendimiento, con un comportamiento real de la luz y el cómo la luz se comporta en la interfaz, que es como esta superficie, ¿cierto? Y cómo la luz también actúa o se comporta en un medio, que es lo que nosotros entenderíamos como el material en sí mismo. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos que espero les ayude a entender de mejor manera cómo todo esto se traduce en un resultado final. Ah, y un pequeño bonus para los que estaban atentos y se han quedado hasta acá. El coverage weight se combina, como yo les decía, usualmente con el vertical layer. ¿Cómo funcionaría esto? Sería desde nuestro primer slab, lo llevaríamos acá como input de entrada. Luego este lo llevaríamos al top o al bottom, pero por lógica sería principalmente al top. Y luego nosotros acá controlaríamos el weight, que esto lo podríamos
tener con un parámetro, ¿cierto? Y le escribimos weight, le damos un default por 1 y luego esto le llamamos acá. Esto sería más o menos el esquema de cómo se utilizaría esto. Entonces, nuestro primer material, nosotros le podríamos decir que tuviese un peso de 0.25. Entonces el resultado nos mostraría un 0.25 del primer slab para luego dejarnos ver el 75% restante del material que esté por debajo. Ese era un pequeño paréntesis. Ahora sí vamos a los ejemplos. El primer material que quiero que hagamos es un material que, si bien siempre se ha pensado que por su aspecto tan limpio y simple es sencillo de hacer, ha resultado ser uno de los materiales que de alguna manera siempre ha sido los que más dolores de cabeza nos da, que es un material de vidrio, ¿cierto? O cristal, debido a la translucidez, los reflejos, la refracción. Entonces, les quiero mostrar cómo un material como este puede ser hecho con Substrate. Si nos vamos, acá yo ya tengo los materiales que tenía hecho para la demo, ¿cierto? Pero les voy a quitar acá el material y vamos a partir de cero. Vamos a crear primero un material y le vamos a llamar material clean glass tutorial. Vamos a entrar y acá nosotros ya estamos en un terreno que ya vamos entendiendo. Sabemos que tenemos la opción de trabajar con el Legacy System y que por eso estamos viendo nuestro nodo de resultado como es tradicional, pero sabemos que si nosotros agregamos un slab IC y nosotros este lo llevamos al material frontal, que yo en este caso le hago clic derecho y Connect to Front Material, nosotros ya tenemos nuestro nodo de resultado alojando o entendiendo que vamos a trabajar con un flujo de substrate, ¿cierto? Lo primero que ustedes deberían hacer, así como también se hacía con el sistema anterior, es seleccionar nuestro nodo de salida y acá, en vez de decir que sea opaco, lo vamos a llevar a translucent, que podría ser gray transmittance para que no tengamos información de color, o lo podríamos ocupar con translucent colored transmittance. Nosotros ya le estamos informando que vamos a trabajar con un material translúcido, pero algo que es relevante y que en todo este sistema al parecer ya ha cambiado, incluso viendo la última documentación de Epic Games, es que en el nodo del substrate slab ustedes deberían cambiar del subsurface type de diffusion a simple volume. Y esto va a hacer que realmente empecemos a tener un comportamiento de cristal. Y como bien saben, el lighting mode deberíamos pasarlo de volumetric non-directional a surface forward shading, que sabemos también que es el lighting mode que es más costoso para el motor, pero que también es necesario para que logremos el resultado de un cristal. Y por último, podríamos ir a como refraction. Ahí está. Refraction method lo vamos a llevar a index of refraction para que acá, en nuestro nodo de resultado, nosotros tengamos el input de IOR. Nosotros sabemos que el index of refraction de cristal o vidrio es de 1.54, así que vamos a crear nuestro primer parámetro. Vamos a llamar IOR y lo vamos a llevar acá. Le vamos a poner un valor por defecto de 1.54. Ahora, nosotros el resultado que estamos teniendo acá, ¿por qué no lo estamos viendo translúcido? Y es porque el diffuse albedo, fíjense que dice que su valor por defecto es 0.18. Eso significa que está teniendo el gris que usualmente se ocupa para look dev y por eso estamos viendo este color gris. Entonces, para que nosotros realmente tengamos un diffuse albedo que nos permita tener esta translucidez, nosotros deberíamos llevarlo a cero. Ahora, nosotros lo podríamos hacer como, por ejemplo, poniendo un constante de 0 y que sería equivalente al color negro. Y con esto nosotros ya deberíamos tener un comportamiento de que en el sistema de substrate
es lo más cercano a la realidad. Usualmente el cristal no tiene como este color y no se debería controlar por el diffuse albedo. Se debería controlar por el MFP, que es el Mean Free Path. Para el Mean Free Path, si nosotros pusiéramos un color, por ejemplo, acá voy a poner simplemente color, y le vamos a poner, por ejemplo, azul. Y yo lo conectara inmediatamente al Mean Free Path, nosotros vamos a estar obteniendo un color que no necesariamente es el color que nosotros esperábamos de este color que estamos poniendo con este vector. Para nosotros poner un color que realmente termina siendo el que nosotros esperábamos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en Substrate, en este caso un helper, tenemos un nodo que dice Substrate Transmitting to Mean Free Path? Este nodo lo que nos ayuda es a decirle al sistema que, ok, nosotros estamos tomando este color y este color queremos que tú lo interpretes para que nos des el resultado final como este tono. Y ahora sí vamos a estar obteniendo el tono que nosotros estábamos buscando. Por el momento voy a guardar esto y lo voy a hacer una instancia. Vamos a respetar la nomenclatura y este lo vamos a agregar acá. Nosotros ya estamos teniendo un comportamiento de vidrio que, si se dan cuenta, de alguna manera tiene una especie como de rugosidad, a pesar de que no le hemos puesto ninguna rugosidad. Pero es porque el default acá está en 0.5. Así que le vamos a dar un parámetro y le vamos a decir roughness. Y ahora sí, lo voy a llevar acá, lo voy a guardar. Y como ya lo tenemos en parámetro, fíjense cómo tenemos este cristal que está con este tinte. Y de alguna manera lo que ocurrió es que ya les adelanté algo que en el sistema de tradicional, el sistema de Legacy, era muy complejo de hacer. Que es cómo nosotros podemos hacer que este vidrio sea un vidrio empavonado. Fíjense cómo el sistema, al alterar la rugosidad, nos da automáticamente un vidrio empavonado que antes era tan difícil de lograr. Y ahora, ¿cuánto nos ocupamos? Si yo me alejo, fíjense que esto es todo lo que nosotros necesitamos para hacer un vidrio empavonado. Y esto es simplemente por la flexibilidad que tiene por un lado el sistema, pero también por su cercanía con la física real de los materiales y de las interfaces. Si nosotros quisiéramos hacer esto un poco más complejo, este color lo tenemos acá, así que si yo ahora lo llevo a blanco, vamos a tener un vidrio más natural, y aquí lo voy a poner en .01 de pesado para que no sea totalmente perfecto. Aquí nosotros ya estamos teniendo este cristal o vidrio que podemos empavonar con una facilidad que es brutal. ¿Qué pasa si nosotros ahora quisiéramos hacer que este vidrio empavonado se mezclara con un vidrio que está totalmente limpio? Bueno, entonces nosotros seleccionamos todo esto, lo voy a duplicar, lo voy a poner acá abajo y vamos a ocupar nuestro primer operador, que nuestro primer operador va a ser Substrate Horizontal Blend. Y acá voy a conectar nuestro primer slab al background, el segundo lo voy a conectar abajo y ambos están en 0, y este lo vamos a llevar al Connect to Front Material y vamos a dejar el mix con una textura que yo ya tenía preparada. Vamos a ocupar esta grilla y para que controlemos
el V le vamos a dar un texture coordinates. Lo vamos a multiplicar por un parámetro de mix styling. Y el mix styling lo vamos a poner, por ejemplo, en punto 5. Vamos a ver ya como el resultado. Creo que era ese el número que yo necesitaba cuando preparé el contenido. Esto lo vamos a ordenar un poco. Lo vamos a juntar. Nosotros aquí ya sabemos que este es nuestro mix. Este es nuestro foreground material. Y este es nuestro background material. Ahí sí. Vamos a aplicar. Ahí ya compiló. Vamos a guardar. Pero, un detalle. Ya me había pasado antes. Tenemos que cambiar que este roughness sea nuestro roughness 1. Este va a ser nuestro color 1. Este va a ser nuestro roughness 2. Y este va a ser nuestro color 2. Ahora sí, vamos a aplicar. Ahora sí. Y fíjense. El material 1 lo vamos a dejar totalmente limpio, sin rugosidad. El segundo lo vamos a dejar en punto 25. No, punto 5. Y vamos a hacer que el mix esté en 1 o 2. Parece que 1 ya funciona suficiente. Y al material 2 le vamos a dar un color para notar más la diferencia. Fíjense cómo el operador, que en este caso es nuestro Horizontal Blend, hace una mezcla perfecta, porque acá se nota una pequeña diferencia, pero es parte del material, de la textura más bien. Y fíjense cómo hace el traspaso de la mezcla entre los dos materiales de manera súper limpia a nivel de pixel, que es como le llaman. Incluso podemos claramente seguir manipulando la rugosidad del segundo material, controlar claramente el tiling de este material que habíamos puesto. Y de esta manera podemos lograr de manera, creo yo, extremadamente sencilla una mezcla entre dos materiales que son translúcidos, con rugosidad, con distinta reflexión, con el sistema de substrate. Ahora, yo en la intro le había mostrado como que en la parte roja había un normal map. Lo vamos a hacer solamente para que no se queden con la sensación de que eso no estoy mostrando cómo hacerlo. Así que vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en el mix de acá. Vamos a llevar esto a la función de normal, que si no me equivoco este ya viene por defecto. Acá lo único que tenemos que hacer es el normal intensity. Vamos a poner punto 5. Vamos a llevar acá. Y acá tendríamos que hacer lo mismo. Texture coordinate para luego multiplicarlo por otro parámetro que en este caso sería un normal tiling. Y este normal tiling también lo vamos a poner en 1 o 0.5 quizás. Y esto luego le llamamos a nuestro V. Estos lo vamos a ordenar. Y esto sería nuestro normal. Entonces acá otra cosa que vamos a decir, vamos a darle un nombre normal. Y para que tengamos como un lenguaje
entendido. Y acá vamos a poner el normal. Normal. Vamos a aplicar. Guardar. Y fíjense cómo ya está aplicado el normal en el material. Haciendo el blend sin ningún problema. Vamos a llevar esto a 1. No, 25. Punto 25, ahí sí. Para asegurarnos que en la compresión de YouTube no se esté perdiendo información. Fíjense. Otro material que muestra de manera bastante explícita la diferencia entre el Legacy System y el Substrate son los materiales iridiscentes. Esta especie de efecto que se genera en las burbujas o cuando vemos una especie de charco de agua que tiene un aceite. Algo que en el sistema anterior era bastante difícil de lograr o si se lograba era algo que se tenía que hacer con texturas que realmente no estaban dando la información real de la física de lo que está ocurriendo entre el material y la luz. En este caso, fíjense cómo acá un poquito más elaborado, ¿cierto? Porque tiene una animación el material. Nosotros podemos lograr de manera bastante sencilla este comportamiento. Ahora se los voy a mostrar y van a ver cómo con Substrate tenemos esta posibilidad de lograr materiales iridiscentes de manera mucho más fácil. Por supuesto, lo que vamos a hacer es crear un nuevo material. En este caso le vamos a llamar Bubble Tooth. Y voy a crear de inmediato un Material Instance. Y este material ahora lo vamos a reemplazar en nuestra malla de prueba para que vayamos viendo de inmediato el resultado. Entonces, si abro acá este material, ahora ustedes ya saben que de alguna manera lo que primero que hay que hacer es agregar un substrate slab, que es el más sencillo, y este lo vamos a tirar al final. Dado que vamos a tratar de hacer un material nuevamente translúcido, vamos a ocupar las mismas configuraciones que utilizamos para el cristal o el vidrio anterior. ¿Eso qué significa? Que vamos a pasar el Blend Mode a Translucent Color. El Light Mode lo vamos a llevar al Surface Forward Shading. Y finalmente acá tenemos la fricción que incluso vamos a ver que la podemos dejar por defecto porque la vamos a controlar con otro nodo. Tal como les dije en el material anterior, cuando nosotros en Substrate hacemos materiales que van a ser translúcidos, el diffuse se mantiene en 0, porque no tenemos información de diffuse o albedo en materiales translúcidos. Así que acá le puse un constant de 0. Y vamos a ocupar un nuevo nodo de Substrate que se llama Substrate Thin Film, que es para hacer esta película delgada. Si se fijan, tenemos dos outputs, uno de specular y uno de edge, que como vimos en la parte de los conceptos clave, el specular es la parte que correspondería al F0 y el edge sería la parte correspondiente al F90. Acá podemos agregar un normal para darle a este thin film, pero en este caso, solo por controlar mejor el tiempo, lo vamos a dejar por defecto. Pero sí vamos a generar dos parámetros, uno para el F0 y uno para el F90. El F0 lo vamos a dejar en punto 1 y el F90 lo vamos a dejar en 1. Lo voy a juntar y acá vamos a conectar de inmediato los nodos. Luego voy a hacer otro parámetro que va a ser para el Index of Refraction, que lo vamos a dejar en 1.5 a diferencia del vidrio que es 1.54. Lo voy a dejar aquí. Y el nodo o el input que es el clave para lograr este efecto es el thickness. Para eso vamos a ocupar una textura que en este caso podría ser una textura que ustedes tengan. Acá yo ya estaba preparado y tenía esta textura. Pero esta textura
no basta con llegar y arrastrarlo. Vamos a generar un lerp para esta textura, solamente el canal rojo lo vamos a ocupar como alfa y vamos a generar un oil min para controlar el valor mínimo de el aceite. Vamos a ponerlo en punto 1, por ejemplo, o punto 0,1. Y vamos a generar otro parámetro, le vamos a llamar oil max, para controlar los valores máximos de este aceite. Y este va a ser punto 8. Entonces esto lo conectamos al lerp y ahora sí, este lerp es el que conectamos al thickness. Acá en este caso voy a agregar al tiro algo que sé que vamos a ocupar, que es un texture coordinate. Y como siempre vamos a entregarnos la posibilidad de coordinar el oil tiling desde el material instance. Lo voy a dejar acá en 2. Voy a conectar esto al texture coordinate y luego todo esto vamos a ordenar un poco. Luego, ¿cómo vamos a continuar? El roughness, ¿se acuerdan que en el material anterior ya tenía un roughness que de alguna manera acusó el resultado que yo quería lograr? En este caso lo vamos a parametrizar de manera inmediata porque el default es 0.5. Y para que logremos la burbuja, tenemos que tener un roughness en 0. Así que ahí dejamos el roughness en 0. Fíjense cómo ya estamos logrando el resultado acá en el preview. Y por último, lo que nos falta es hacer el subsurface min free path, que ya sabemos que tenemos que primero poner un color. Vamos a dar acá el color, que en este caso sí tiene que ser blanco para que deje pasar la luz a través de la interfaz. Y vamos a ocupar el transmittance to min free path. Vamos a agregarlo acá. Y este se conecta, al igual como lo hicimos anteriormente, al min free path. Y ahora sí yo lo guardo. Nosotros estamos guardando acá el master. Con esto nosotros deberíamos estar prácticamente listos. Pero hay un detalle que habíamos activado en el material anterior y que acá todavía no lo he hecho. Y por eso no estamos logrando el resultado. Que es que en el substrate slab nosotros aún tenemos el subsurface con diffusion. Recuerden que tenemos que pasarlo a simple volume y ahora sí vamos a lograr el resultado esperado. Ahí voy a poner aplicar, guardar y cuando nosotros abramos la instancia vamos a poder controlar el look de esta burbuja. Fíjense que podemos controlar la rugosidad, que en este caso la voy a volver al 0. Y podemos controlar el mínimo y el máximo de este aceite. Que si yo lo empiezo a cambiar, fíjense cómo efectivamente, según los valores de blanco y negro en el material que pusimos, va a ir interpretando el grosor de la burbuja para darnos este aspecto iridiscente. Algo que antes en el Legacy System era tremendamente difícil de lograr y si se lograba no tenía este look. Por último tenemos este material que también es uno de los materiales que con el sistema anterior hubiese sido algo complejo realizar. Este típico material de auto que tiene un clear coat encima de un material metálico que tiene pequeños brillos o cambios en la rugosidad que nos dan estos destellos, pero a nivel casi microscópico. Para hacer este material, usualmente hubiésemos tenido que combinar distintos shading models.
Ahora con Substrate lo podemos hacer todo, pero ocupando este operador que vimos en el principio, que es el Vertical Layer. Nuevamente entonces vamos a crear un material. A este nuevo material le vamos a llamar Material Master o Master Material Car Paint Tutorial. Ahí sí. Y esto es costumbre mía. Voy a crear al tiro un Material Instance. Y este Material Instance es el que vamos a aplicar sobre nuestra malla de previsualización. Ahora voy a abrir el material y acá nuevamente un flujo que ya estamos entendiendo. Vamos a agregar un slab y este slab lo vamos a llevar al front material y vamos a empezar a construir nuestro material. Primero, el material que está en la capa de abajo o que va a estar en la capa de abajo, que debería ser un material relativamente sencillo. Vamos a poner un constant vamos a dar un roughness también de inmediato. Punto 125 y el F0 es el que vamos a darle un color. Acá el valor por default de F0 es 0.04, que es para plástico. Cuando nosotros queramos hacer un metal en substrate, nosotros tenemos que llevarlo a valor 1 o cercano a 1. Para eso lo podríamos hacer con un constant, pero en este caso yo lo voy a hacer con un color para que luego lo podamos controlar y darle un atributo artístico más desarrollado. Tenemos entonces esto y ahora una de las cosas que vamos a ver es lo que yo les decía de el GBuffer format. Cuando lo configuramos en el proyecto, si nosotros quisiéramos ocupar el fuzz o el glint, fíjense que al final dice using blendable GBuffer, this input is ignored. Eso aparece en estos últimos 5 parámetros. En este caso, como nosotros ya lo tenemos activo el Adaptive GBuffer, nosotros podemos manejarlo. Entonces acá le vamos a dar un parámetro al glint density. Y también deberíamos hacer un parámetro para el glint UV. Y para controlar el UV tiling, vamos a llamar a una función triplanar que yo tengo creada para poder controlar el mapeado. Lo vamos a poner acá en el UV. Recuerdo que el valor que había probado era 400 y acá lo vamos a dejar en punto 8. Este lo vamos a llevar al glint y este va a ser del V. Entonces ahí lo tenemos. Luego lo que nos quedaría sería poner un normal map para darle otro nivel de detalle a la base. Entonces yo aquí tenía preparado un material que lo vamos a traer para acá. Y como siempre lo vamos a controlar con un flatten normal. Además de un one minus. Dado que aquí vamos a tener base normal intensity. Y por la manera en que funciona el flatten normal tenemos que invertirlo. Y esto debería a su vez tener un texture coordinate multiplicado por un parámetro de normal y tiling.
Este lo vamos a dejar en 50, solo por la escala de esta textura. En la textura que ustedes pongan probablemente sea un valor distinto. Y acá puede ser un 0.05. Entonces tenemos esto, que lo vamos a aprovechar de ordenar un poco. Y esto lo deberíamos conectar a nuestro normal. Ahora, si esto lo guardamos y nos vamos a nuestro material para luego aplicar el, el instance que estamos creando, vamos a ver este resultado. Fíjense cómo el glint, si bien se ve, siempre va a depender de la rugosidad que también tengamos. No solamente el UV tiling va a tener una relevancia importante, sino que también la rugosidad. Entonces, yo recuerdo que había puesto 400, podría ser otro el valor de ustedes también, dependiendo de la malla que estén ocupando. Fíjense acá lo que les decía, el valor de, por ejemplo, punto 125. Fíjense como el glint tiene otro, otra información a que si lo volvemos, por ejemplo, al punto 3, que era el valor que teníamos anteriormente. Ahora, si pasamos a la siguiente parte, nosotros en este momento solo tenemos la base, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar todo esto, lo vamos a comentar y vamos a poner el bottom. Pero tenemos que ocupar el operador que veníamos hablando, que es el Substrate Vertical Layer. Y fíjense que deberíamos sacar nuestro slab, ponerlo en bottom y este operador tirarlo al front material. Acá nos faltaría un slab, que es el que vamos a crear, y este va a pasar al top. Pero antes de pasarlo directamente al top, vamos a ocupar el otro operador que también les había mencionado, que usualmente se puede ocupar también con el horizontal blend, pero con el vertical layer creo yo que es donde más se aprovecha su potencial. Vamos a agregar un coverage y este coverage se vincula con el slab que acabamos de agregar y este recién se va al top para que tengamos ahora sí este esquema mostrándonos que estamos agregando, en este caso lo que queremos lograr es un clear coat que vaya por encima. Yo voy a agregar de inmediato algo que luego vamos a ver el, el potencial que tiene también agregar un controlador para el peso. Entonces le vamos a llamar top weight y le vamos a poner 1, por ejemplo. Y lo vamos a agregar acá. Así como también vamos a agregar un top thickness. Thickness, creo que está bien. Y lo vamos a poner ahí. Y lo vamos a poner acá en 0.015. Entonces ahora lo que nos restaría en esta parte, esto lo voy a subir un poco para que luego la lectura nos salga un poquito más fluida. Acá, ¿qué deberíamos hacer? Esto va a ser translúcido, ¿cierto? Solamente necesitamos que la luz pase por la interfaz y luego avance hacia el siguiente material que tenemos en este vertical layer. Por lo tanto, vamos a agregar una constante de 0 para que el diffuse sea en 0. Vamos a agregar un top roughness que le voy a poner .1 solamente para darle algo de información al roughness y que sea distinto al roughness por defecto que sabemos que nos entrega un slab que es .5, tal como dice ahí al final, dice default a 0.5. Y lo que sí le vamos a agregar ahora un color top. Y este color lo vamos a conectar con un transmittance to min free path. Lo vamos a agregar acá. Y este se debería conectar acá. Entonces, ahora sí, si le damos un color, por ejemplo, como ese,
diría que ahí deberíamos estar. Creo que sí. Vamos a revisar. Lo voy a comentar. Top. Y creo que todo esto ya lo debería tener organizado. Entonces esto lo vamos a meter en a top. Este va a ser el 2 porque el color lo voy a poner en el top, pero en 1, 2, este va a ser 3 y, y este también top, pero este va a ser 4. Quiero corroborar acá que esto también esté, esto está en base 1, este debería ser base 2, ahí está, base 3. Estos son parte de las cosas que no es muy entretenido hacer, pero que luego al momento de trabajar facilita mucho el trabajo. Base 5 y base 6. Creo que ahí deberíamos estar. Vamos a aplicar, guardar. Fíjense cómo ya se transformó acá. Y nosotros ya estamos viendo el resultado de el glint junto con una pequeña sutileza en el normal tiling. Perdón, ocupando un normal map. Fíjense que si yo lo exagero un poco, espero que ustedes lo logren percibir con la compresión, pero creo que sí es algo que añade información. Incluso si esto lo lleváramos a 25, todo esto sin duda va cambiando el aspecto. Punto 2, punto 5. Vamos a dejar ahí. Mientras tanto, y punto 5. Creo que es suficiente para que se entienda el, el, el efecto. Fíjense como el glint ahora es tan fácil de lograr con el substrate. Aquí, si se fijan, hay algunos artefactos que me están saliendo a mí. Creo que podría ser por el, el anti-aliasing. Si alguien tiene certeza, que lo deje comentado. Pero bueno, tenemos el glint con cierta información del normal. Y lo que les quiero mostrar es la correlación, la importante correlación que tiene el peso con el espesor. ¿Se acuerdan que lo tenemos acá? Este es el peso del coverage del layer 1 o el que tenemos por arriba y el grosor del mismo layer, que es el layer de top. Fíjense que si yo le quito peso, empiezo a mantener el color, pero dejo ver más la capa que está abajo. No así el thickness. Y el thickness, tal como su palabra en inglés lo dice, que es el grosor, fíjense cómo si yo lo cambio, va a cambiar también el color. Y esto es porque tenemos la información de color que la estamos tomando desde acá, pero tiene otro grosor. Por lo tanto, al tener otro grosor, el mean free path altera el cómo la luz penetra en el medio o el material, que es lo que explicábamos al principio, y cambia el aspecto en términos de color del material. Entonces, por ejemplo, si yo tengo punto 0.15, creo que me pasé en ceros por ahí, por ejemplo, y le bajo el grosor, yo tengo otro resultado. Ahora, ¿por qué también cambio este valor? Es porque les quiero mostrar algo que es una especie como de bonus y que tiene que ver con un efecto que entiendo se conoce como efecto de camaleón en algunos metales que se aplican sobre los automóviles u otros materiales metálicos. Para eso nosotros tenemos que tener un
asset que si yo selecciono un slab, fíjense que acá dice Surface Profile o Specular Profile. ¿Qué es? Es un asset que tiene información de color para que la luz funcione de un modo específico. Ahora les voy a mostrar y van a entender. Yo podría aplicarlo en el slab top, pero en este caso lo quiero aplicar en el slab inferior, en el que está abajo. Yo ya tengo seleccionado el slab de base, que lo tengo acá, y ya había seleccionado mi content drawer, había seleccionado mi specular profile, entonces lo voy a cargar. Fíjense acá cómo va a cambiar el aspecto. Si yo aplico y ahora me alejo, el aspecto de el canal specular va a cambiar dependiendo, en este caso, de la posición de la luz. Algo similar a lo que podríamos haber logrado anteriormente con el Legacy System ocupando el Fresnel o Fresnel, dependiendo cómo lo quieran pronunciar. Algo bastante similar. Pero esto cambia si es que yo también altero el peso. Fíjense cómo yo al bajar el peso tengo otro resultado, así como también el grosor del top layer. Ahora, ¿cómo se compone este Specular Profile? Si me voy acá y abro el Specular Profile, en este caso yo lo estoy viendo que como un View Light, en donde el View es desde el punto de vista de la cámara, que es desde el centro, pero que lo tengo solamente con un color, por lo tanto es constante. No así el Light Color, que tiene que ver con desde las posiciones de la luz. Entonces le tengo esta escala que me entrega este tipo de información. Fíjense que hacia el borde, donde está el F90, tenemos amarillo y hacia el centro, donde tenemos el F0, tengo el verde. Eso en conjunción, claro, como les decía, con las luces. Yo en este momento tengo un esquema de 3 luces, una que es un backlight, un rim light y un key, pero en realidad estoy iluminando con el HRI, así que no es tan key, pero para que entiendan un poco cómo son las luces las que van generando este cambio de luz, a diferencia de lo que ocurriría con el view color. Y lo otro que les quiero mostrar es que en este caso nosotros aplicamos esto, ¿cierto? Sobre el material que teníamos como base. Pero si yo aplico el mismo Specular Profile, lo quito acá y se lo aplico al layer de arriba, tenemos otro resultado, fíjense. ¿Y eso por qué? Nuevamente, porque ahora ya no solo habíamos alterado el weight, sino que también porque la base tiene un tono que podría ser similar y que no lo acusa tanto. Voy a ver dónde. Sí, creo que por acá se nota más por el momento. Porque fíjense que nosotros ahora lo hicimos solamente en el Clear Coat y acá está funcionando el camaleón o el Specular Profile. Probablemente si yo también aquí cambio el color de la superficie, también vamos a tener un cambio del efecto camaleón, pero sin duda acá el aspecto del material ya cambió muchísimo. Por eso es que yo prefería mantener este sin el efecto camaleón y es la base la que le agregamos este efecto y de ese modo cuando actualizamos acá solamente va a depender de el grosor, cuánto dejemos ver la luz o que la luz atraviese más bien hacia el medio. Ahora, por cierto, para crear un specular profile como este,
Basta con que se vayan al Content Drawer, se deberían ir a Material, Profiles, y aquí está el Specular Profile que les va a servir para luego agregar a alguno de los slabs. Lo que pudimos ver en este tutorial es una especie de introducción de lo que es el nuevo sistema de Substrate, pasando de un esquema o un framework bastante limitado que tenía el Legacy System, en donde teníamos que elegir de antemano el shader model que íbamos a necesitar para construir lo que requeríamos en términos de materiales. Ahora Substrate nos entrega una libertad y un espacio para componer materiales entendiendo la física, desde lo que significa su interfaz, los medios, lo que significa el entender cómo la luz entra en los materiales, cómo se comporta esta especie de mezcla de manera horizontal o vertical, ocupando operadores como el horizontal blend, el vertical layer, el coverage weight, y entender cómo podemos construir materiales con distintos slabs o placas o bloques de construcción para estos sustratos. Abordamos estos tres materiales que me parecieron podían resumir de manera bastante clara el potencial que tiene este sistema y que todo apunta a que va a ser un nuevo sistema por defecto y que va a seguir mejorando en el futuro. Partimos viendo cómo crear un vidrio que podría ser empavonado, mezclado de manera horizontal, incluso cambiando atributos como el normal map. Luego vimos cómo crear este efecto iridiscente que normalmente vemos en las burbujas o en el aceite sobre el agua. Aquí, claro, que yo le di otros gustitos en términos gráficos para que se pudiera entender o apreciar mejor el aspecto que estábamos buscando con el thin film. Y por último terminamos con este ejemplo en donde vemos el glint sobre un material típico o tradicional de la industria automotriz, con este efecto de pequeños destellos en una base metálica con cierta rugosidad para luego cubrirlo de un clear coat layer, y finalmente un pequeño bonus track de lo que podría ser la utilización de un specular profile para generar este efecto camaleón. Esto es solamente una base introductoria a lo que es este nuevo sistema, y me queda claro que con estos ejemplos que son relativamente sencillos, pero que en el sistema anterior requería un conocimiento sumamente avanzado o flujos muy complejos, que ahora lo podamos hacer con tan pocos nodos, es una ventaja y un salto que a mí me entusiasma muchísimo y espero que ustedes también. Así que veamos cómo sigue evolucionando esto y qué es lo que logran ustedes también con esta nueva herramienta y este nuevo flujo. Nos vamos a ver, espero, pronto con otros tutoriales. Sé que estaba un poco desconectado, pero ya vamos a agarrar ritmo de nuevo. Lo dejamos hasta acá y espero que hayan aprendido y que si existe alguna duda me lo dejan en los comentarios o en el foro de la Dev Community de Epic Games. Nos vemos.